099-894-987. Por favor, que venga Marcia Collazo. Buen día, bienvenida, Marcia. Hola, buen día Alejandro. ¿Cómo anda, amiga? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ¿cómo? Está moviéndose al tacto, digo, por la baja visibilidad de las nieblas de todos estos días, ¿no? Ah, sí, estas nieblas son muy románticas, pero son riesgosas. Bueno, el romance como definición es riesgoso, ¿no? Usted lo sabe bien, ha escrito usted, amiga, muchos acerca de eso. Es muy cierto, Alejandro. A propósito, les cuento a los oyentes que Marcia, ya vamos a hablar de tus cursos, Marcia, no permitas que me olvide de recordarle al público los detalles para sumarse a los cursos a través de Zoom, de historia que estás dando, pero en todo caso, hoy nos propones hablar de la Cruzada Libertadora. Yo agarré el mapa, yo agarré el almanaque y dije, se equivocó, piensa que estamos en abril, claro, nos ha modificado tanto la conducta de esta epidemia que nos ha transformado incluso el vínculo con el almanaque. ¿Qué pasó? Hablas de la Cruzada Libertadora, hablas de los 33, pero ya pasó abril, Marcia. Ah, no, pero en realidad todo está relacionado en este mundo, y cuando hablamos fíjate, hoy es 12 de junio, estamos hablando también de un poco las consecuencias de la Cruzada Libertadora, las consecuencias inmediatas y los grandes objetivos de la Cruzada Libertadora, no olvidemos, que eran ¿cuáles? Los de liberar el territorio y, por supuesto, declarar la independencia. Y, por lo tanto, el 14 de junio de 1825, dentro de 2 días, se va a instalar el primer gobierno patrio en la Florida. Ajá. O sea, cuando hablamos de la declaratoria de independencia nos vamos al pleno invierno, ¿verdad? Al 25 de agosto. Pero primero se tuvo que instalar. Y se instaló un 14 de junio de 1825, cosa que es importantísima para nuestra historia. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de que, bueno, está el documento de la jura de la Constitución que le dio vida oficial al Estado Oriental? Uh-huh. Pero anteriormente estuvo este jalón crucial de la Cruzada Libertadora y de la instalación del primer gobierno patrio. Ahora, era un gobierno patrio que sin embargo no reivindicaba esa curiosidad que tiene Uruguay, la independencia de la banda oriental como un estado aparte de, ¿no? No, declaraba 3 leyes, o sea, esto no va a ser el gobierno lo que lo va a declarar, va a ser el 25 de agosto en la Sala de Representantes de la Florida. Claro. Pero declaraba 3 leyes que son, primero que nada, la ley de independencia irrenunciable, irrenunciable. Luego de declarar la independencia, declaraba la unión, que no significa perder la primera independencia, ¿verdad? La primera ley. No, somos independientes y en acto soberano de independencia nos unimos a las Provincias Unidas. Bien. Y luego la ley de pabellón. Y este gobierno patrio, se puede decir entonces, siguiendo tu relato, que es, digamos, un hijo directo de la Cruzada Libertadora. Claro, porque la Cruzada Libertadora, bueno, yo en realidad un poquito quería hablar más que nada de eso, de los entretelones, irme un poquito para atrás, claro. Recordar, por supuesto, que este gobierno patrio fue fundamental, que con las poquísimas armas y recursos que teníamos en ese momento, de recursos materiales y por supuesto de personas capacitadas para integrar un gobierno, aún así se pidió a los cabildos de las diferentes villas y localidades que nombraran unos representantes, ¿no? A formar ese gobierno. ¿Y por qué? Porque había que hacer algo que era mayúsculo. Había que declarar la independencia y además había que administrar ese territorio. Uh-huh. Y todo esto invadidos aún por ¿quiénes? Bueno, en este momento ya por los brasileños, porque hay que recordar que en 1822 se escinde el Imperio de Portugal. La corte portuguesa retorna a Portugal, ¿verdad? Y cuando, ya se habían enriquecido muchísimo, por supuesto, muchos, capitalistas, industriales, ganaderos, latifundistas acá en Brasil, no les conviene seguir regidos por el Imperio de Portugal desde Europa, y el joven príncipe Pedro dice, eu fico, yo me quedo, Pedro I, ¿no? Uh-huh. Famoso grito de Ipiranga de 1822, cuando Brasil se separa del Reino de Portugal. Pero resulta que estábamos invadidos, entonces habría que preguntarse quién nos estaba dominando en ese momento, portugueses o brasileños. Claro. Y ahí se dividen las aguas, pero también se dividen las aguas entre los orientales que apoyaban a los brasileños o a los portugueses. Como dato anecdótico te cuento que el propio Uribe apoyó
a los portugueses, ¿sí? Ajá. Lecor, el famoso Lecor, apoyó a los brasileños. Entonces la otra pregunta que nos hacemos es, ¿los brasileños estaban dispuestos a irse? Los portugueses ya sabemos que sí. ¿Los brasileños estaban dispuestos a irse? Tan independentistas que eran, ¿no nos iban a ayudar en nuestra propia causa? Claro, claro. Entonces aparece por ahí una proclama anónima que causó un verdadero incendio, ¿no? Una proclama anónima impresa que decía: orientales, ya sois libres para deliberar sobre vuestra suerte futura. Y agregaba unos versitos maravillosos que yo les quiero leer. A ver. Calle Esparta la inmortal, oculte sus glorias Roma, calle el mundo, que ya asoma la República Oriental. Ah, mira. ¿Y esos versitos de... ¿Dónde hay que ubicarlos en el almanaque? ¿En qué momento más o menos? 1822, ya desde entonces, porque en 1823 se forma la logia esa, ¿no?, de los caballeros orientales, la logia masónica, pero ya estaban conspirando más o menos desde 1821, cuando estalla la división entre brasileños y portugueses, y dicen, bueno, ahora a río revuelto ganancia de pescador. Y en 1825, según un historiador, Juan Bautista Silva, todos querían liberar la patria, todos querían liberar la patria. Aparecieron 1000 planes de liberación. Uh-huh. ¿Quién se llevó los laureles? La Valleja. Entonces, bueno, ahí a vuelo de pájaros hizo una colecta en Buenos Aires entre los latifundistas ricos que tenían grandísimo interés en que se libertara nuestra patria, para ellos hacer su negocio, para que los brasileños dejaran de depredar nuestra riqueza ganadera, para liberar también las tierras. Bueno, entonces hizo una colecta muy, pero muy cuantiosa, te digo, hasta Juan Manuel de Rosas puso plata. Ajá. Y bueno, se hizo una bandera, que ahora les voy a contar algunas cositas, una bandera tricolor, ¿no?, que era la de Artigas, y se le agregó el lema, libertad o muerte. ¿Y quiénes hicieron esa cruzada? Siempre decimos que fueron 33 orientales. Pero, mirá, te voy a decir que hay unas divergencias impresionantes, no solo entre los historiadores, sino ya en la misma época, porque si pudiéramos viajar en la máquina del tiempo y preguntarle a La Valleja, señor La Valleja, ¿cuántos eran los 33? ¿Cuántos eran los 33? ¿Cuántos eran los 33? Y te va a decir, ¿cómo 33? Porque... ¿De dónde salió ese número? Y claro, porque fíjate, primero que nada, ya desde el primer momento se pensó que algún día había que recompensar a estos valerosos héroes de la patria, ¿no? Claro. Que lo fueron. Y rápidamente se empezó a hacer una lista, ¿no? Bueno, te voy a decir, 16 listas llegó a haber, 16 listas de diferentes nombres. En total se llegó a mencionar a 59 personas. Claro. Un disparate. ¿Sabés qué? Creo recordar que vos muy futbolera no sos, ¿verdad? No mucho. Bueno, entonces por eso hago la aclaración. Esto en fútbol, salvando las distancias, es muy habitual. En realidad vamos a descubrir que es muy habitual en los seres humanos. Hubo un partido, un sábado de tarde gris, un tanto lluvioso, algo así como el día de hoy, ponele, ¿no? Sí. En el que jugaron en el Estadio Centenario Peñarol frente a Huracán Buceo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. En ese partido ocurrió algo que no tuvo hasta ese momento antecedente histórico ni se ha vuelto a repetir desde entonces, y es que un mismo futbolista en un solo partido convirtiera 7 goles, y ese fue el caso de Fernando Morena. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque el estadio, como era lógico suponer, tenía muy poco público ese día. ¿Me va siguiendo? Sí. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, el número de personas que te dice yo estuve ese día en el estadio, da cuenta que el estadio hubiese estado colmado de palmo a palmo. Está muy buena la anécdota. Esto es igual. Esto es igual. Yo fui uno de los 33. Bueno, mira, hubo de todo, pero te digo la verdad, se llegó a 59 personas. Protestaron un montón de gente. En 1828 La Valleja trató de zanjar este lío, confeccionó una lista, pero resulta que Oribe se la corrigió. Mira.
En 1830 Oribe le sacó la lista a Lavalleja, la corrigió. Y en 1831 reclamó uno de los famosos 33cinos, no del departamento, sino de la cruzada. ¿Sabés quién fue? Tiburcio Gómez. Y reclamó con toda razón, dijo, pero yo no estoy en ninguna de las 16 listas. Entonces, ni en la que había hecho Lavalleja ni en la que la había corregido Oribe. En ninguna, el pobre Tiburcio, que sabemos bien que fue uno de los 33. Y entonces en 1832 Lavalleja reconoció que sí había estado. La linda noticia, ¿cómo termina este cuentito? Termina felizmente, porque Tiburcio Gómez cobró la pensión. Claro. ¿No? Otra curiosidad que te cuento es que tampoco eran todos orientales, ¿no? Según nuestro connotado Aníbal Barrios Pintos, hubo 4 argentinos, hubo 4 paraguayos y hubo alguien nacido en Mozambique, y ya te va a decir algo esa referencia. Era un antiguo esclavo de los Artigas, Joaquín Artigas, luego Liberto, que había sido esclavo de Pantaleón Artigas, uno de los sobrinos de José. Así que también tenemos un ilustre afrodescendiente entre los 33 orientales y hay que recordarlo, ¿no? O sea que volvemos a la paradoja y hasta casi irónica situación de que los 33 orientales ni eran 33 ni todos eran orientales. No, claro, no. Había un cordobés, Simón del Pino, que fue el único de ellos que firmó el documento de la Declaratoria de la Independencia, seguramente porque era un hombre de letras. Después, Luis Seferino de la Torre, era también uno de los 33, y resulta que su esposa, Josefa Cavia de la Torre, era modista. ¿Por qué te cuento este detalle? Josefa trabajaba en la sastrería Pérez y Villanueva de Buenos Aires, que era bastante paqueta esta sastrería, siempre fueron muy paquetes los porteños, y confeccionó la bandera. Qué maravilloso, ¿no? Confeccionó la bandera. ¿A qué no sabés con qué tela? Porque hasta la tela tengo. No sé con qué tela hizo la bandera. Con cortes de lanilla inglesa de la más fina calidad. Ah, mira. ¿Qué me decís? Y la inscripción Libertad o Muerte fue pintada por un pintor suizo, Jean-Philippe Gouloux. Así que tenemos acá de todo. Pero mira vos, y así que entonces esa tela, la bandera fue hecha por telas de alta calidad, importadas sí. Obviamente, sí. que usarían los sectores más acomodados, más patricios de la Paqueta Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, la lanilla inglesa, hecha con lanas de toda procedencia, pero, lanas que los ingleses recolectaban. Sí. En fin, y otra cosa interesante es que en realidad ellos habían pensado desembarcar el 12 de abril y no el 19, pero hubo de todo, hubo una tormenta muy fuerte. Sabemos que eran 2 lanchones, pero no sabemos si no eran más. Otra curiosidad, hay quienes hablan de 3 lanchones o más. Qué lástima que no hayan escrito esto en su momento, alguna crónica, como nos tienen acostumbrados los ingleses y los franceses, que llegaron en oleadas al Uruguay durante la Guerra Grande. Esto también lo voy a contar en algún momento. Montevideo llegó a ser francesa. Y muchos de ellos eran aficionados a los diarios y a las crónicas. Claro. Y nos dejaron enormes testimonios. Pero acá no tuvimos esa suerte, por eso hay tanto ir y venir. Otra cosa interesante que quiero contarles es que, cuando llegan, primero recalan en una isla que se llamó la Isla de la Paciencia, muertos de hambre, muertos de frío, esperando todo el día. ¿Qué estarían esperando? Estaban esperando ver las señales de la costa, porque no olvidemos que estábamos todavía invadidos por los brasileños. Y más te digo, Alejandro, los brasileños sabían que se venía la Cruzada Libertadora y patrullaban el río. Ajá. Y Juan Spickerman... A esa altura ya eran brasileños y no, entre comillas, portugueses, ¿no? Sí, a esa altura eran brasileños, ya estaban un poco en retirada, entre nosotros ya estaban un poco en retirada, pero seguían. Y el 18 de abril, un día antes de la cruzada, de que lleguen, los hermanos Ruiz, que eran otros conjurados que los estaban esperando en tierra, les hacen la anheladísima fogata, que eso era lo que esperaban ver,
una gran fogata para avisar que el río estaba despejado. No era fácil hacer eso porque, como te digo, estaban patrullando el río los brasileños. Y Juan Spickerman anotó, el único que parece que anotó algo, que en medio de la oscuridad pasaron muy cerca de ellos unos brasileños en lancha y que llegaron a ver sus faroles. Yo me los imagino quietitos, en silencio, muertos de frío, porque fue una época de tormentas. Mira. Y bueno, finalmente desembarcaron el 19, pero también acá tenemos las versiones, cuidado. Unos dicen que desembarcaron en la mañana, otros dicen que fue casi a medianoche. Ah, a casi a medianoche del 19, digamos. Sí. Hay diferencias ahí en las versiones. Pero pará, y lo curioso era que Blanes los estaba esperando con el caballete en la playa, ¿no? Mirá, me lo sacaste de la boca. ¡Ah, no me... Porque esto, cada vez que pensamos en los 33, pensamos en Blanes. Blanes parece que no nos quiere abandonar. Es verdad que la semana pasada hablamos de... Se resiste. Pero sí. Yo les quiero decir que antes que Blanes, hubo una pintora uruguaya que los pintó el juramento de los 33, el desembarco, que fue Claudia Josefa Palacio de Gómez, que en 1854 realizó esa primera obra, que la pueden ver en el Museo Histórico Nacional, y obviamente no es tan deslumbrante ni de lejos como el cuadro de Blanes, y mucho más pequeño por otra parte, es un cuadro bastante sombrío. Claudia Josefa dijiste, ¿no? Claudia Josefa o Josefa Palacio, no, más conocida como Josefa Palacio, que bueno, quedó por ahí un poquito como olvidada, pero está bueno recordar que fue la primera en pintar esta escena. Tuvimos por ahí alguien más, tuvimos el Luis Zacarelo de Paysandú, que es descendiente también de los cruzados. Pero bueno, y más te digo, y tuvimos un discípulo de Juan Besnes Irigoyen, un pintor muy conocido, de origen vasco, bueno, también hizo ahí una obra referente al juramento. Pero quien se lleva los laureles, se los lleva obviamente Blanes. Y ahí quiero contar algo más, porque es como obligado hablar de este cuadro de Blanes cuando hablamos de los 33. Y quiero referirme un poco a un historiador de la época, Francisco Berra, que era como una especie de, ¿cómo te voy a decir?, crítico artístico. Sí. Dice, la elección del asunto es realista. Cuenta además que pasó el precio Blanes, ya siendo famoso, ¿no? Sí, y dijo, bueno, dice, voy a cobrar 300 onzas oro, que era una buena cantidad, no sé exactamente cuál sería, pero una buena suma de dinero. Dice, voy a cobrar 300 onzas oro si ustedes quieren que el cuadro sea de la mitad del tamaño natural, las figuras, ¿sí? Las figuras de la mitad del tamaño natural. Pero si ustedes quieren que las figuras sean de tamaño natural, va a costar 700 onzas oro. Claro. Y nadie le iba a decir que no, Claro. Porque era un hombre ya a esa altura de una fama impresionante, ¿no? Sí, Marcia, lo poco, y al lado tuyo, poquísimo que sé acerca justamente de ese particular capítulo, Blanes y el cuadro de la Cruzada Libertadora, etcétera, etcétera. Si querés, dejamos hasta acá como puntapié inicial, ya que de fútbol hablábamos recién, para continuarlo la semana próxima o cuando tú quieras, ¿te parece? Me parece perfecto, porque tenemos cositas para decir sobre el cuadro y hacer alguna reflexión también a propósito de eso. Y en todo caso, sí, gracias a vos, mientras yo no lo tenía presente, esta obra de Josefa Palacios de 1854, Desembarco de los 33 Orientales, y que pido que lo googleé porque es muy fácil acceder a él. Sí. Y la verdad, bueno, naturalmente no tiene todo lo que tiene el de Blanes, pero me resulta muy interesante, y además ver la figura de
de La Valleja, la bandera, en fin, me dio mucho gusto esta referencia tuya porque me permitió conocer esta obra que ahora que la veo me doy cuenta que la había visto antes pero que no la tenía en el radar. Claro, es que seguramente la viste y la vio mucha gente, seguramente algún oyente la vio alguna vez. Lo que pasa es que, claro, a ver, si la comparamos con la brillantez de la obra de Blanes, que por otra parte es de un tamaño gigantesco, porque mide 3 metros y poquito por casi 6, impresionante, ¿eh? Claro. Y los colores, bueno, de eso vamos a hablar, ¿verdad? Dale. Y además y lo digo con respeto, que nadie se ofenda, y el marketing que rodeó todo eso, ¿no? Oh, muchísimo. Bien. Bueno, te dejo un beso bien grande, Marcia. Bueno, un beso para ti, saludos a toda la audiencia y acuérdense entonces que el lunes próximo empieza el curso de Historia Nacional. A eso iba a ir justamente. Contanos acerca de qué tenemos que hacer para sumarnos a... Y bueno, me pueden escribir a Collazo Marcia, todo en minúsculas, @gmail.com. collazomarcia@gmail.com. Bien. Ya se han inscrito unos cuantos compañeros nuevos, pero todavía estamos a tiempo y estamos comenzando entonces el tema en profundidad, acompañado de láminas y de imágenes. Quiere decir que cualquier persona, sea cual sea su nivel de conocimiento histórico, lo puede realizar. Sí. Lo estaríamos empezando el lunes próximo. Repetime, por favor, la dirección electrónica. Collazo Marcia, todo junto en minúsculas, Sí, claro. @gmail.com. Recuerden que Collazo es con Elie y Z, una sola Z. Una sola Z. Y Marcia es con C, no con Z. Exacto. Bueno, muy bien. Mi querida Marcia, mucho éxito. Bueno, también estás participando de Escritores en Casa, ¿no? El ciclo de presentaciones. Sí, estuvo maravilloso. Ayer, más de 50 personas en la conferencia. Gente de Argentina. Hablaste de Heroica, ¿no? Sí, gente de Paysandú, de Durazno, de varios departamentos. La verdad que fue muy emocionante el encuentro. Me alegro mucho, amiga. Un beso grande y saludos a los tuyos. Gracias, Alejandro. Adiós. Como hoy no cumplo años, pero igual me llora el día, se aparece aquella historia.